Sabio Caldas y su lucha por la independencia, a cargo del doctor Albeiro Valencia Llano. El doctor Albeiro Valencia Llano es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali, doctor en Historia de la Universidad Lomonosov de Moscú, docente universitario y autor de varios libros sobre la historia regional del antiguo departamento de Caldas. Ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 1988 y primer premio en la modalidad de Historia de la Secretaría de Cultura de Caldas 2010. Buenas tardes. Agradecer al doctor Gabriel Cadena por la invitación que le hizo a la Academia Caldense de Historia. Este tema lo empecé a trabajar en el año 2005 para el centenario del departamento de Caldas, pero la conferencia y lo que tenía preparado se me desmochiló. No pude hacer nada al respecto, porque es un tema que a mí me apasiona por el Caldas político, conspirador, ideólogo, el del semanario de Nuevo Reino de Granada y el del diario político de Santa Fe de Bogotá, el diario que se sigue paso a paso después de 1810. Pero el tema me apasiona además por otra razón, porque mi cercanía con el sabio Caldas es desde mi época de niño, cuando yo estudiaba en Castilla, no confundir con Castilla, España. Castilla es un corregimiento de Pácora, chiquitico, pero ese corregimiento de Pácora era más grande y más importante en el año 1812, cuando se llamaba Maderas Gordas, que hoy, cuando se llama Castilla, corregimiento de Pácora. Ese Castilla fue fundado antes de Pácora. Pero cuando yo estudiaba en Castilla, como en esa época se enseñaba historia, no como hoy que no se enseña historia, en esa época los profesores nos enseñaban la historia patria, recreada, metidos en el paisaje. Entonces bajábamos desde Castilla por un camino viejo al Paso Real de Bufú. Y del Paso Real de Bufú, ese era el camino real de Occidente que comunicaba la provincia de Popayán con Arma, con Río Negro, con Medellín. Entonces, al pasar nosotros en nuestros paseos con los maestros, llegamos a las ruinas donde quedó el Paso Real de Bufú y ahí cruzábamos el río Cauca y llegábamos a las ruinas de Bufú. O sea que les estoy hablando a ustedes más o menos de hace medio siglo. Y junto a las ruinas de Bufú había otras pequeñas ruinas, la ruina de la Cana, y se encontraba otra pequeña ruina en el Paso de Velázquez. Desafortunadamente, pasaron las administraciones y se fue acabando con lo que quedaba en estas ruinas. Parte del contexto de esta charla ya fue trabajado por algunos de ustedes, sobre todo por el doctor Luis Carlos Arboleda. Entonces eso me economiza y me permite hacer énfasis ahora en las fortificaciones que hizo Caldas en el paso de Bufú y en los demás pasos sobre el río Cauca. Esta ponencia la van a ver escrita, se divide fundamentalmente en dos
gruesas partes. Una sería lo que tiene que ver con la formación de Caldas, su formación académica en Popayán y luego en Santa Fe, en el colegio, en Nuestra Señora del Rosario, digamos, ese sería lo fundamental. Pero en el análisis que yo hago de Caldas y en su formación como un hombre ilustrado, yo pienso que la filosofía, el derecho, le ayudaron para que surgiera como hombre ilustrado, junto con los demás, con Jorge Tadeo Lozano, con Camilo Torres, con Antonio Nariño, con Andrés Rosillo, con el padre Bonafón en Río Sucio, de quien nunca me olvido. Y lo más importante para este hombre ilustrado es lo que decían esta mañana, ser comerciante de paños. Para mí eso es lo más importante, ser comerciante de paños, porque ser comerciante de paño es lo que convirtió a ese hombre ilustrado en el científico. Es decir, yo comparto la tesis con Santiago Díaz Piedrahíta. Es decir, es el hombre que se va en la mula, a caballo, a pie, que recorre la geografía, que mira los ríos, que mira las alturas, que por la noche observa las estrellas. Esto fue lo que más le ayudó, digamos, esto, a coleccionar, a mirar los insectos. Es que es el amor por la naturaleza, es la cercanía con lo ambiental, es el respeto a la naturaleza, es compartir con la gente de carne y hueso. Pero eso también es lo que le permite a Caldas convertir la ciencia, publicar lo que escribían los amigos en el semanario del Nuevo Reino de Granada y hacer que la ciencia llegara a la gente. ¿Por qué traigo esta diapositiva? Es que esa diapositiva me permite hacer énfasis en un Francisco José de Caldas que conoció ¿y dónde estoy? Ya. Un Francisco José de Caldas que leyó al padre José Gumilla. Esto tiene una gran importancia. Los viajeros tienen una gran importancia porque Caldas le prestó mucha atención a esta obra de Gumilla, y esa obra de Gumilla, escrita a partir de sus observaciones de la naturaleza del padre Gumilla, jesuita, desde 1715 en adelante. Creo que la obra la publica en 1743, se publica. Esa forma como mira el paisaje y mira la naturaleza, el padre Gumilla le permitió al sabio Caldas como para recrearse, para observar, para detenerse en los detalles, detenerse en el paisaje, devolverse, digamos, y meterse con la naturaleza. Estos ilustrados, yo le he puesto mucha atención a esos ilustrados de finales del siglo XVIII que aparecen después de la revuelta de los comuneros. Nariño, Pedro Fermín de Vargas, el padre de la ciencia económica, Francisco Antonio Sea, no se diga con lo de la expedición botánica, Camilo Torres, el padre Rosillo, y le pongo mucha atención a José Bonifacio Bonafón, porque siempre pensamos en los ilustrados nacionales, y el padre Bonafón viene desde el Socorro, llega a Río Sucio, y era un ilustrado el padre Bonafón. Es un ilustrado muy importante, pues lo mencionaba, estuvo al lado de Boussingol. Juan Bautista Boussingol le puso mucha atención por las enseñanzas del padre Boussingol. Era un verdadero ilustrado. Bueno, de aquí puedo saltar
porque el doctor Arboleda tocó bien a los ilustrados. Me interesan las dos casas. La primera, donde vivió con doña María Manuela, una casa de 2 pisos, donde trabajó fundamentalmente lo que iba a publicar en el semanario del Nuevo Reino de Granada, y el Observatorio Astronómico. Me gustó más la que usted puso, y no me acuerdo si fue, cuál de los expositores, si fue Luis Carlos Arboleda o quién, que puso la otra. Me gustaba más la otra imagen. Cuando empecé a ponerle cuidado a Caldas como el ideólogo, el político y el conspirador, desde aquí. Cuando yo empecé a estudiar la nueva historia, en los años 70, al principio no se le ponía mucho cuidado, por lo menos donde yo estudié, en la Universidad de Santiago de Cali, no se le ponía mucho cuidado a Caldas, por la última carta que escribe para ver si le perdonaban la vida. Algunos de los profesores que trabajaban la historia le ponían más cuidado a Nariño y a Bolívar, pero dejaban quieto a Caldas. Porque tocaban a Caldas el sabio, el científico, el naturalista, pero no a Caldas el político, el ideólogo y el militar, el que se comprometió primero con Nariño y luego con Camilo Torres, dejando de lado a Nariño, el que ataca a la bagatela. Pero lo que quiero decir es que aquí se conspiraba. Es decir, en el Observatorio Astronómico se conspiraba desde 1808, cuando existe el vacío de poder en España, se conspira. Luego les ponen cuidado, no pueden reunirse en el Observatorio Astronómico, y sigue conspirando en 1809 y conspiran en el año 1810, y de allí, yo al principio no creía, pero desde allí se empezó a planear el 20 de julio de 1810, el zafarrancho, se empieza a planear desde aquí. Aquí están los hermanos Morales, aquí está Acevedo y Gómez, aquí está Camilo Torres. Entonces es desde el observatorio astronómico. Entonces tenemos el Camilo Torres científico, el Camilo Torres periodista, el Camilo Torres político, el Camilo Torres ideólogo y el Camilo Torres conspirador. Es decir, se va haciendo lentamente esa imagen. Este semanario del Nuevo Reino de Granada innegablemente es la tribuna. Eso sí, no publicaba sus trabajos, pero publicaba los trabajos de los demás, que esa es la gran importancia, los trabajos de los demás, y popularizó la ciencia, que la ciencia llegara a todo el mundo. Eso, digamos, es lo más importante. Caldas tenía pasión por las ciencias, pero como criollo ilustrado sentía la necesidad de luchar contra el oscurantismo y contra el dominio de la metrópoli. Digamos que ese es un hecho, pero es desde el semanario del Nuevo Reino de Granada, desde esta tribuna, donde él construye un proyecto nacionalista, es decir, un proyecto de región que se convierte en el proyecto nacionalista para construir el país. Es decir, el país se está construyendo desde la revuelta de los comuneros, se está construyendo con los criollos cultos, se está construyendo con Pedro Fermín de Vargas, se está construyendo con los precursores de la independencia, se está construyendo con el mal llamado periodo de la patria boba, con la guerra civil, se está construyendo ese proyecto. Ese es el proyecto nacionalista que se construye, se populariza, se evidencia desde ese semanario. Es muy importante el papel del semanario del Nuevo Reino de Granada como una tribuna para popularizar la ciencia. Sabido es que Caldas figuró entre los primeros
iniciadores del movimiento de independencia pues, del 20 de julio y que lo secundó hasta conducirlo a las últimas consecuencias. Su participación personal y activísima en los comienzos de la revolución quedó cristalizada en las páginas admirables del Diario Político de Santa Fe de Bogotá. Es decir, después del 20 de julio de 1810 se empieza a sacar el Diario Político, mostrar esa vida cotidiana y creando conciencia de clase en sí a clase para sí. Él mismo se transforma de clase en sí, conciencia de clase como criollo, a clase para sí, a luchar, a pelear por unos ideales. La actividad militar, miren, Caldas, por supuesto, se graduó a vapor como militar y empezó como capitán. Antonio Nariño fue elegido presidente del estado de Cundinamarca en 1811 y con el fin de organizar el ejército creó el cuerpo de ingenieros cosmógrafos del que hicieron parte Caldas como capitán, José María Gutiérrez como teniente y Luciano de Lullar como alférez. Nariño pensó en Caldas debido a su formación cultural y científica y por el conocimiento que tenía de la geografía del país. Es que lo que él cuenta, nosotros lo vemos en el semanario El Nuevo Reino de Granada, su afán por construir puertos, puentes, pasos sobre los ríos, interés en desarrollar la industria, la agricultura y el comercio. Eso es lo que está haciendo, construyendo país desde el semanario El Nuevo Reino de Granada. Y le ponen cuidado a él sus colegas, porque es el tipo que mapea, es que hace mapas, es que hace planos, es que le caben las regiones en la cabeza. Se conoce bien toda esa región desde Popayán hasta Quito. Y luego cruzando el cruce de la cordillera y paso hacia Santa Fe de Bogotá. Esto lo mapeaba él. Nariño pensó en Caldas debido a su formación cultural y científica y por el conocimiento que tenía de la geografía del país. Pero es la época de la guerra civil, por la división entre federalistas y centralistas. Caldas marchó en marzo de 1812 bajo las órdenes de Antonio Baraya para someter al Congreso dirigido por Camilo Torres. Pero Baraya firmó en Sogamoso el 25 de mayo de 1812 un acta que desconoce a Nariño, porque es que Nariño es centralista, Caldas es federalista junto con Camilo Torres. Y entonces Caldas lo que hace es acatar al Congreso. En estos hechos participó Caldas con mucha decisión y a cambio recibió el grado de teniente coronel. Ya lo tenemos en teniente coronel. Es que Camilo Torres lo necesitaba, es que él sabe, es un ingeniero militar también hecho a vapor. Y una guerra se gana organizando puentes, pasos sobre los ríos, conociendo la geografía. No solamente con las armas, con todo esto se gana una guerra. Estas fuerzas vencieron a Nariño cerca de Venta Quemada el 2 de diciembre y luego se dirigieron a Santa Fe, pero fueron derrotadas. Frente a la tragedia, Caldas marchó hacia el Cauca y el 4 de febrero de 1813 se encuentran en Cartago. Cuando saca Nariño la bagatela, Caldas está en Tunja y publica el Carraco. Entonces enfrenta a la posición política, a la posición política de
de Nariño, que es el ideólogo. Bueno, aquí hay una cosa que hay que contar con detalle. Resulta que en julio de 1813 Sámano entró victorioso a Popayán y la sometió. Sale de allí a Cali, de Cali sigue para Buga y se asustan, están asustados en Antioquia. Medellín se asusta, Río Negro, Antioquia, Santa Fe de Antioquia, se asustan, se preocupan. Y no se digan en el territorio del futuro departamento de Caldas, La Vega de Supía, Marmato, Anserma la Vieja, porque toda esta zona de La Vega de Supía, Marmato y Anserma la Vieja pertenecen a la provincia de Popayán, dependen de Anserma Nuevo en el Valle del Cauca. Esas son las ciudades confederadas del Valle del Cauca, junto con Cali, Caloto, Toro, Buga, en fin. En Antioquia, en julio de 1813, nombran a Juan del Corral, un comerciante y hacendado, para que salve Antioquia. ¿Qué ventaja tiene ser hacendado y comerciante en esa época? Que un comerciante se está moviendo con las mulas, con el caballo, conoce, eso hace el comerciante, conoce la geografía. Es uno muy importante para Juan del Corral. En la práctica es un ingeniero. Pero además era hacendado. Conoce la tierra. Conoce el comportamiento del hombre en la tierra, de los animales en la tierra, de los vacunos, caballos, mulares, etc. Con del Corral como presidente dictador de Antioquia y con Caldas en Cartago, porque Caldas sale de Santa Fe de Bogotá, llega a Cartago, quiere seguir hacia Cartagena. Y allí hay una parte que yo no podría precisar bien, si lo invitaron de Antioquia para que fuera o si él fue refugiado a Antioquia. Yo esa parte no la he podido dilucidar bien. Lo cierto es que él llegó a Antioquia, él llegó a Río Negro y él llegó a Medellín. Y allí empieza una parte interesante de su vida. ¿Por qué? Porque Juan del Corral piensa que Sámano se va a ir desde el sur, y se va desde el sur, irse desde el sur es Buga, Cartago, pero por la otra banda, por la banda de Anserma Nuevo, pasaría a Cartago. De Cartago se tira hacia lo que es hoy en día la Virginia. Ese es el camino real de Occidente. Sigue la Virginia, de la Virginia va por el Piedemonte, pero sacándole el cuerpo al valle del río Risaralda, que se inundaba, y va a Belén cerquita de Belén de Umbría, de esa parte de lo que es hoy en día Belén de Umbría, sigue por un ladito de Mistrató, y de allí llegaba llegaba a Anserma la Vieja. De Anserma la Vieja se tiraba el camino real de Occidente hacia lo que es hoy en día Supía a Marmato, o sea que el camino real de Occidente hacía esto, y llegaba a una pregunta que hacían esta mañana: Paso de Bufú, este es el camino real de Occidente, Paso de Bufú, tú metido hacia Arma y sigo, Arma Viejo, y sigo a Río Negro y sigo hacia Medellín. Este es el río Cauca, Hay unos pasos importantes sobre el río Cauca. El más importante es el de Bufú, ahora lo miramos bien. Este es el de Bufú, este es el de La Cana. El de Bufú queda, llego a Castilla, corregimiento de Pácora, de Castilla abajo, derechito, y al río Cauca. El río Cauca había una balsa, se cruzaba el río Cauca, y de allí cogía el camino real de Occidente para el sur, para Popayán. Hoy llegó a las minas de Marmato, pero hay otro aquí, que es la loma de La Cana, Bufú, más hacia el sur, exactamente en donde hoy queda el corregimiento de San Bartolomé de Pácora. Loma de Pozo, bajo la loma de Pozo, la loma del río Pozo, y llegó a un paso muy importante. Es un paso muy importante. Ese mapa es de 1832 del Archivo Nacional. Aquí queda
en esta parte de acá quedaría lo que es hoy en día Castilla, Pácora quedaría aquí, está la Fonda de las Coles. Ya existía Pácora y los papeles, en el acta oficial aparece fundada en 1830. Hay varias fundaciones de Pácora, como 3 o 4 fundaciones en Rancho Largo, en Palo Cabildo, en la misma Maderas Gordas, que es Castilla. Y este camino, por este camino se movían los indígenas, es el camino de indios. La carretera de hoy de Salamina, Río Pozo, subo Alto de las Coles, sigo hacia Pácora, sigo hacia Guadas y me voy hacia Sonsón o me voy hacia Arma. Era antiguo camino de indios. Nunca desapareció ese camino, nunca desapareció, porque en la época de la colonia se acabaron los indígenas, pero llegaron los buscadores de tesoros, sobre todo el tesoro del cacique Pipintá. Eso, hay mucha crónica sobre eso. Nunca desapareció el viejo camino de indios. Entonces existía este camino, pero el más importante era el camino real de Occidente. ¿Por qué detallo esto? Porque el camino real de Occidente era súper importante, era muy importante. Por allí esperaban que llegara Sámano. Por eso, que llegara Sámano con su ejército. Por eso, cuando llega Nariño, cuando llega Caldas a Río Negro y a Medellín, se emocionan porque es la salvación para que le ayude a fortificar los pasos. Mire, así más o menos, como lo muestra este grabado, funcionaba un paso, el paso sobre la Cana, sobre Arquía, solamente que el de Bufú es más importante. En el de Bufú había un planchón, también hubo una barcaza como esta, simplemente que aquí hay 1 o 2 caballos, 3, y el de Bufú que había 5 caballos, 5 vacas, cerdos, gallinas y varias personas, y algunas veces estaba cubierto. Entonces, ¿cómo funciona? Una barcaza, un cable de acero amarrado con otro cable, y simplemente para que no lo lleve el río y pasamos de un lado a otro. Así funcionaba un paso. Así se movían los ejércitos, simplemente que el de Bufú era más importante. Simplemente ese es el énfasis que quiero hacer. Entonces veamos. El fuerte, son varios fuertes. Como Del Corral era casi un ingeniero, porque era comerciante, porque se patoneaba toda la región, porque se conocía la región de Antioquia, porque sabía cómo se tenían que mover los ejércitos, porque conocía la importancia de fortificar los pasos sobre los ríos. Del Corral le dice a Caldas: vaya a fortificarme los puertos. No son sino Arquía, Bufú, La Cana, Moná y Velázquez. Son esos 5 pasos. Mirando cómo se extendían los pasos hoy, para quienes conozcan la carretera, donde desemboca la quebrada de Arquía en el río Cauca, que es el límite entre Caldas y Antioquia, nos vamos hacia el sur, bajamos unos cuantos kilómetros, está Bufú, seguimos hacia la loma del Pozo antes de subir a San Bartolomé y llegamos al paso de La Cana, y el paso de Moná era el antiguo camino de Herbé, porque esa es la otra cuestión. Sámano tenía 2 posibilidades para someter a Antioquia: uno, por el camino real de Occidente, u otra, mandar un ejército desde Mariquita, cruzar el páramo de Herbé, pasar por los valles altos de San Félix hoy en día, y llega a la parte de Sabana Larga. Exacto, Sabana Larga, donde primero se fundó Salamina. O sea, ¿qué es esto?
Le hago énfasis porque es demasiado importante estos caminos. Le hago énfasis por eso, porque los caminos eran supremamente importantes. Entonces, había que fortificar ese montón de pasos. Miren, esto era increíble. Esto era muy largo. Esto no era cualquier fuerte. Esto era no lo que conoció Vicente Arango ni conocí yo hace 50 años. Esto era inmenso. La fortificación que se hizo fue inmensa. Eso tenía muchos metros. Esto era una tapia. Construida con piedra, madera, cagajón, tierra. Era una tapia. Pero además tenía unos puntos para fijar las troneras, las cañoneras, para disparar, en fin. Eso se hizo de verdad, es que esperaban que de verdad iba Sámano por allí o iba a mandar un ejército. Este es un detalle, las curvas de nivel, unos 35 metros hasta el Cauca, y aquí estaba acantonado. Esto tiene 8 metros de aquí, 7 metros y medio de acá. 8 metros aquí, 8 metros y medio y 7 metros y medio hacia este lado. Aquí se resguardaban los soldados, eso estaba techado, y desde aquí empezaban a disparar. Podían disparar, lo que pasa es que nunca lo usaron, no hubo necesidad porque por allí no entró Sámano. Además de esas fortificaciones, la región no se quedó quieta. ¿Por qué no se quedó quieta la región? Porque la gente de Supía, la gente de Marmato, la gente de Anserma la Vieja estaban asustadas con la posibilidad de que llegara Sámano. Juan del Corral no puso todo el dinero. Los documentos hablan de 10.000 a 12.000 pesos que puso Juan del Corral. La gente de Supía, gente con dinero, había mucho dinero porque había oro. Esa gente puso dinero, puso oro, porque plata, mucho dinero había en las minas de Marmato. La gente de Supía era supremamente rica. La zona era... Ese es el paso, el paso de la Cana. Menos importante el paso de la Cana, el más importante fue innegablemente el de Bufú. La zona era esta, la zona era muy grande, Camino Real de Occidente es esta, y aquí tenemos Anserma Viejo, el Camino Real de Occidente, Quiebra Lomo, donde hoy en día está Supía, el pueblito de Guamán, Vega de Supía, San Juan, Marmato, Paso de Bufú y Arma Viejo. Traje ese mapa como para una mayor compresión del espacio. Me quedan 3 minutos para rematar. Caldas hizo mucho en Antioquia, no solamente fortificó esto, hizo la maestranza, organizó la escuela de ingenieros militares, eso hizo Caldas, organizó la fábrica de pólvora allá en la maestranza, organizó un taladro, fabricaron fusiles. Todo esto lo hizo Caldas. Estaba encantado del Corral con él. Pero en 1815 el presidente Camilo Torres, primo de Caldas, lo llamó para que se encargara de la fundación de una escuela en Cundinamarca, así como la que organizó en Antioquia. Entonces no le quedó más remedio que irse para allá. Esto lo descuidaron estas obras del Paso de Bufú porque desafortunadamente Juan del Corral enfermó de neumonía y murió en Río Negro el 7 de abril de 1814. Lo reemplazó el presbítero José Miguel de la Calle, quien solo gobernó un mes, y en mayo del 14 asumió el poder Dionisio Tejada. Dionisio Tejada se puso a hacer las siguientes cuentas. Por el sur no viene nadie viene por el sur, y desde Mariquita no va a venir nadie. Entonces ordenó desbaratar todas las obras que hizo Caldas, los fuertes se desbarataron, se llevó los soldados y
y entró la región de Antioquia en un descuido. Descuidaron lo que hizo Caldas, la maestranza, la escuela de ingenieros militares, todo eso lo descuidaron. Y en el trabajo, en la ponencia, cuento lo que siguió después, de ahí en adelante. Ustedes la tendrán en la mano, las memorias, o sea que esa historia continuará. ¿Con qué quiero terminar? Con decir que a Caldas se le condenó a muerte de acuerdo con el punto de vista de las autoridades españolas, y según sus propias leyes, Caldas no tenía salvación, porque aunque fue un científico, no se quedó solamente en el campo de la ciencia, sino que por su formación cultural evolucionó y se transformó en ideólogo, en patriota y en verdadero revolucionario. Afortunadamente, este departamento lleva el nombre de Sabio Caldas, que es un justo homenaje a su memoria. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Uno, dos y tres, ninguna. Muchas gracias. De acuerdo a los caminos que siguió el Sabio Caldas, pasó por San Bartolomé, hasta Antioquia. Entonces, el nacimiento de los estados de Antioquia y del Cauca nacieron de allí, de esa visita por ahí. No, lo que pasa es que Antioquia iba hasta el río Cauca por esa parte, o sea, hacia donde está el paso de Bufú. Antioquia llegaba allí, y Popayán llegaba hasta allí, hasta el paso de Bufú. El río Cauca era el límite natural, pero los antioqueños querían apoderarse de esa parte. Antioquia siempre tuvo muchas ganas a Marmato, a Arma. Arma era del Cauca, pero Antioquia le tuvo muchas ganas a Marmato, a Supía y a Anserma Viejo, siempre. Entonces, en el año 1813, cuando Sámano invadió a Popayán, Del Corral mandó un ejército de 200 hombres, de 200 soldados, dirigidos por el Fogoso, Gutiérrez el Fogoso, y él llegó a Supía, y en Supía organizó la independencia de Supía el 28 de noviembre de 1813, y dice muy claramente la independencia de Supía: y Supía pertenecerá a Antioquia, al estado de Antioquia, mientras dura la opresión, o sea, la invasión de Sámano a Popayán. Digamos, eso sería una parte interesante, esa sería una parte interesante, pero las fronteras más o menos las tocó Vicente Fernán Arango, las 9 regiones que surgieron, los 9 departamentos, y Caldas tenía una porción, un país, y Antioquia era otro país, pero Antioquia quería extenderse, quería quitarle ese pedazo a Popayán, una región absolutamente rica que, entre comillas, tenía abandonada Popayán, y era cierto, porque había más relación de esos mineros para esta época con Antioquia que con Popayán. Doctor Valencia, porque el Cauca llegó hasta Río Sucio. Hasta Río Sucio. Claro, claro, es toda esa zona. Es que se viene, el Cauca se extendía. Cartago cogía ese valle del Risaralda, se extendía hacia Marmato, y, o sea que cogió Supía, Río Sucio, Quiebralomo, y seguía un poquito más arriba. Era inmenso, es que el Cauca era inmenso, pero Antioquia también.
El Cauca era mayor, el Cauca era un país. Quiero hacerle otra pregunta, doctor. El sabio Caldas siguió los caminos que siguieron Belalcázar y Jorge Robledo, allá en su afán ellos de toda esa venganza que tenían entre ellos y que fueron a morir allá en las lomas de la Cana, ajusticiado Jorge Robledo por Belalcázar. No, la ruta de Caldas es otra, porque Caldas en 1815 se va para Santa Fe de Bogotá. Le va a ayudar a Camilo Torres, a su primo. La ruta es otra. Y la historia de Belalcázar y Robledo es otra completamente diferente, y esa es por territorio, porque es que Robledo le usurpó un territorio a Belalcázar. Pero las historias pues son diferentes. Caldas yo creo que no llegó hasta... Llegó a la Loma de Pozo, sí. Sí, llegó a la Loma de Pozo. Recorrió todo ese territorio, ya recuerdo que sí. Él recorrió todo ese territorio que recorrió Caldas. Ese territorio lo recorrió, yo sé. Muchas gracias, doctor Valencia.